Entre las luces doradas de un salón de Newport y las miradas frías de la alta sociedad, una joven es llevada al baile más humillante de su vida. Su madrastra la exhibe para ridiculizarla, pero nadie imagina que esa noche cambiará el destino de todos. Cuando el magnate más poderoso del acero cruza el salón y le ofrece su mano para bailar, el silencio se vuelve escándalo y el desprecio se transforma en curiosidad. Lo que comenzó como una burla se convertirá en un desafío al orgullo, al poder y al corazón. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y tú, crees que el amor puede redimir incluso las heridas del pasado? Newport, verano de 1895. La brisa del Atlántico se filtraba por las cortinas de lino, levantando apenas el dobladillo del sencillo vestido que Anne Caldwell cosía con paciencia. La luz dorada del atardecer se posaba sobre sus manos finas, mientras el hilo blanco deslizaba con lentitud entre los pliegues de la muselina. Cada puntada llevaba consigo una mezcla de resignación y dignidad. Aquella prenda, modesta pero limpia, era todo lo que tenía para presentarse en el baile más esperado del año, el que ofrecía la familia Vanderbilt en la mansión Bellevue. Desde el otro extremo del salón, su madrastra, Genevieve van der Leyen, la observaba con una sonrisa de lástima disfrazada de cortesía. Sentada en un sillón tapizado en terciopelo burdeos, agitaba lentamente un abanico de encaje negro, mientras decía con voz dulce y venenosa: «No olvides sonreír, Anne. Las damas de Newport disfrutan viendo rostros ingenuos. Les recuerda que siguen reinando sobre los desafortunados». Anne no respondió. Clavó la aguja una vez más en la tela y respiró hondo, evitando que la emoción se escapara por sus ojos grises. No era la primera humillación que sufría, pero aquella noche prometía ser diferente. Genevieve no la llevaba al baile por bondad. Lo hacía para exponerla, para recordarle ante toda la sociedad que su padre al morir no le había dejado más que vergüenza y deudas. Horas después, el carruaje avanzaba por los caminos empedrados que conducían a Bellevue. Los faroles iluminaban las torres de mármol y los jardines exuberantes. Anne, con su vestido blanco de muselina y una cinta azul atada a la cintura, parecía un lirio entre las rosas carmesí de los demás carruajes, donde las damas lucían sedas francesas, abanicos de plumas y diamantes que refulgían bajo la luna. Al llegar, la música de un vals llenó el aire. Los candelabros de cristal colgaban como cascadas de fuego y las risas se mezclaban con el tintinear de las copas. Anne avanzó detrás de su madrastra, que la presentaba con fingida gracia a las damas que la miraban de pies a cabeza. Los murmullos comenzaron pronto. «Dicen que remendó su propio vestido», susurró una joven con un abanico de marfil. «Parece una institutriz perdida entre marquesas», respondió otra, sofocando una risa. Anne sintió el calor subirle al rostro, pero mantuvo la espalda erguida. Había prometido a su difunta madre jamás bajar la mirada ante la crueldad. Buscó un rincón apartado, junto a una columna, intentando pasar desapercibida. Allí observó el brillo de las joyas, el movimiento de los abanicos, las conversaciones frívolas que llenaban el salón como un perfume pesado. De pronto, el murmullo cambió de tono. Un silencio expectante recorrió la sala cuando un hombre alto, de porte imponente, cruzó el umbral principal. Era James Pembroke, el magnate del acero, viudo desde hacía varios años. Su sola presencia bastaba para imponer respeto. Vestía un frac negro impecable, chaleco de seda marfil y una flor blanca en la solapa. Sus ojos azules, fríos y calculadores recorrieron el salón sin interés, hasta detenerse en Anne. Genevieve, al notarlo, esbozó una sonrisa torcida. «¡Qué curioso!», murmuró. «El señor Pembroke observa justo a quien menos debería». James avanzó entre los invitados.
Las damas lo saludaban con sonrisas estudiadas. Los caballeros le ofrecían paso con disimulada reverencia. Anne bajó la mirada, intentando ocultarse, pero su sencillez parecía destacar aún más en medio de tanto esplendor. El corazón le golpeó en el pecho cuando él se detuvo frente a ella. ¿Me concedería esta pieza?, preguntó tendiéndole la mano. El murmullo se transformó en un silencio absoluto. Todos esperaban que Anne se negara o que tropezara al moverse, pero ella, temblorosa, asintió. La música del vals volvió a llenar el aire mientras James la conducía al centro del salón. Sus manos apenas se rozaron, pero el contacto fue suficiente para encender en Anne una corriente inexplicable de calor y nervios. Los invitados observaban, incrédulos. Nadie entendía por qué el hombre más poderoso de Newport había elegido a la muchacha sin joyas, sin fortuna, sin nombre. Genevieve apretó el abanico hasta romper una de las varillas. Margaret St. Clair, vestida en terciopelo esmeralda, se inclinó hacia una amiga y susurró con desdén: «El magnate se ha vuelto loco. O tal vez siente lástima». Anne danzaba sin mirar a nadie. Su respiración se acompasaba con la música y, por un instante, olvidó dónde estaba. James la miraba en silencio, con una mezcla de curiosidad y respeto. No había arrogancia en su gesto, sino una serenidad que la desconcertó. Cuando la melodía llegó a su fin, él la acompañó hasta la orilla del salón. No dijo palabra. Se inclinó levemente en señal de cortesía y se alejó, dejando tras de sí un murmullo general de incredulidad. Genevieve se acercó de inmediato, fingiendo sorpresa. «No imaginaba que supieras bailar tan decentemente», dijo con una sonrisa helada. Anne no respondió. Su corazón latía con fuerza, confundido entre la humillación y una extraña sensación de triunfo. Había sido objeto de burla, sí, pero también había bailado con el hombre que todos temían y respetaban. Por primera vez, las miradas no eran solo de desprecio, sino también de envidia. Al salir del salón hacia la terraza, la joven aspiró el aire salado del mar. Las luces de Bellevue titilaban a lo lejos como reflejos de un sueño que no le pertenecía. No sabía si lo que acababa de vivir era una burla más del destino o el inicio de algo imposible. Solo sabía que, por una noche, la muchacha invisible había sido el centro de todas las miradas. Y mientras los acordes del vals se desvanecían entre los ecos del mar, Anne Caldwell comprendió que aquel gesto, una simple invitación a bailar, cambiaría para siempre el modo en que el mundo la veía, y el modo en que ella misma se vería a partir de entonces. La mañana se levantó con una neblina suave que envolvía los jardines de Newport como un velo de encaje antiguo. El murmullo de las fuentes de mármol se mezclaba con el canto distante de las aves marinas, y en el aire persistía una quietud delicada, como si la ciudad entera contuviera la respiración tras el alboroto de la noche anterior. Anne Caldwell se había despertado temprano, mucho antes de que la casa comenzara a moverse. Aún con el cabello suelto y los párpados pesados, permanecía sentada frente a la ventana de su habitación, observando el jardín posterior que se extendía hacia el mar. Su vestido de muselina colgado con esmero sobre el biombo parecía más pálido a la luz del día, y el lazo azul, arrugado, guardaba aún la forma del movimiento de aquel vals inesperado. Había sido una noche de tensión y vértigo, un salto sin red. Pero ahora, en el silencio de la mañana, todo parecía más lejano, casi irreal. Genevieve no le había dirigido palabra al regresar del baile, limitándose a lanzarle una mirada cargada de furia contenida antes de encerrarse en su dormitorio. Ni una palabra sobre el escándalo, ni una sobre el hombre que había cruzado el salón para bailar con ella. Anne, en cambio, no podía borrar de su mente la expresión del rostro de James Pembroke. No era un gesto amable ni galante, era otra cosa. Había en él una gravedad que pesaba más que cualquier cumplido,
una atención contenida que, sin embargo, había derribado las paredes que la sociedad había construido en torno a ella. Esa misma mañana, mientras Anne recogía flores marchitas del jarrón de su tocador, una criada golpeó suavemente a la puerta. «Señorita Caldwell, han enviado una nota para usted». Anne se volvió, desconcertada. La tomó con dedos cautelosos. El papel era grueso, el sobre sin adornos. Al abrirlo, leyó con el corazón acelerado: «Señorita Caldwell, si acepta usted una breve conversación en terreno neutral, le ruego me acompañe hoy a las 5 en los jardines de Marble House. Con respeto, James Pembroke». Anne permaneció inmóvil por varios segundos, con la nota entre los dedos. Luego, la guardó discretamente en el libro de poesía que reposaba en su mesa de noche. A las 5 en punto, vestida con un conjunto sencillo de lino color lavanda y un sombrero de ala ancha adornado con un lazo gris, Anne descendió del carruaje que la había llevado hasta la entrada lateral de Marble House. Los criados, discretos, la guiaron hacia el jardín interior, donde los senderos serpenteaban entre rosales floridos, esculturas de mármol y pérgolas cubiertas de glicinas. James Pembroke la esperaba de pie, sin sombrero, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Vestía un traje gris oscuro con chaleco claro, perfectamente entallado. Su cabello, peinado hacia atrás, brillaba levemente bajo la luz de la tarde, y su porte era tan sobrio como solemne. Anne se detuvo a una distancia prudente. Él la saludó con una leve inclinación de cabeza. «Gracias por venir, señorita Caldwell». Ella asintió sin hablar. Caminó a su lado cuando él le ofreció el brazo para continuar el paseo. Durante varios minutos, el único sonido fue el crujir de la grava bajo sus pasos. Anne, nerviosa, mantenía los ojos fijos en el sendero. Él, en cambio, la observaba de reojo, midiendo cada palabra antes de pronunciarla. «Anoche ocurrió algo que nadie en Newport olvidará pronto», dijo por fin, con tono grave. «Lamento que haya sido usted el centro de todo aquello». Anne alzó la mirada. Su voz fue suave pero firme. «No fue usted quien provocó la burla». James se detuvo. La miró con detenimiento. Y aún así, no bajó la cabeza. No respondió al desprecio. No pidió protección ni se retiró del salón. Eso, señorita Caldwell, no es común entre las personas de esta ciudad. Anne sostuvo su mirada, desconcertada por la intensidad con la que él hablaba. «Solo hice lo que consideré correcto», susurró. James desvió la vista hacia el horizonte. La brisa movía levemente su chaqueta y por un instante pareció más cansado que poderoso. «En mi mundo», continuó, «las apariencias lo son todo. Un gesto mal interpretado puede destruir un apellido. Un susurro se convierte en sentencia. Yo he vivido demasiado tiempo bajo esas reglas, pero ayer vi algo que no recordaba: el valor de la autenticidad, de la dignidad». Anne frunció ligeramente el ceño, sin saber hacia dónde se dirigía aquella conversación. «James», se volvió hacia ella y bajó la voz. «Por eso la he citado, porque deseo hacerle una proposición». Ella palideció, pero no retrocedió. Él lo notó y añadió de inmediato: «Una proposición sin trampa, sin romanticismo, sin promesas que no pueda cumplir. No soy un hombre sentimental, señorita Caldwell, pero sí soy consciente del escándalo que ha nacido tras ese simple baile. Y temo que usted sea quien pague el precio más alto». Anne sintió un nudo en el estómago. «¿Qué tipo de proposición?», preguntó casi sin aliento. James inspiró profundamente. «Un compromiso, formal, público, que calme a los rumores y le devuelva el respeto que le han querido arrebatar. Usted necesita libertad. Yo necesito proteger mi nombre. El matrimonio resolvería ambas cosas si está dispuesta». Por un instante, el jardín desapareció ante los ojos de Anne. Todo se volvió silencio. El color de las flores, la música distante que llegaba desde la casa, el murmullo de las hojas, todo se suspendió. «Matrimonio»,
repitió, incrédula. James no desvió la mirada. No le ofrezco amor, Anne. No sería justo, pero sí respeto, una vida digna y una independencia que quizá en su actual situación jamás podría tener. Y lo más importante, jamás le pediré que renuncie a su esencia. Anne retrocedió un paso, confundida. ¿Era una trampa? ¿Una humillación más? ¿O un puente hacia algo que jamás se habría atrevido a soñar? No sé qué decir, murmuró. James la miró con suavidad contenida. No decida ahora. Tómese un día, solo uno. Después, si no desea volver a verme, no volveré a buscarla. Anne bajó la mirada, sintiendo la agitación de su pecho bajo el corsé. ¿Y si digo que sí?, preguntó, casi en un suspiro. James apretó los labios antes de responder. Entonces, seré el primero en asumir las consecuencias. Y usted no volverá a ser vista como una sombra entre los salones de Newport. Se despidieron con una inclinación silenciosa. Ella regresó sola al carruaje, con las manos frías y el alma en tormenta. Esa noche, en su habitación, sacó del libro de poesía la nota que él le había enviado. La releyó 1, 2, 3 veces, luego tomó papel y pluma. Escribió una sola línea con trazo firme. Acepto, pero no por miedo. Acepto porque el orgullo no alimenta y la libertad no se hereda. Guardó la carta en un sobre blanco sin sello y la entregó a la criada al amanecer. Cuando Genevieve leyó la noticia en el periódico 3 días después, la copa que sostenía cayó de su mano, estrellándose contra el mármol. Sus labios temblaron al pronunciar el nombre de su hijastra, no con desprecio, sino con odio puro. Anne Caldwell, te juro que vas a lamentarlo. Newport amaneció envuelto en rumores. Las portadas de los periódicos locales parecían competir por quién escribía la frase más escandalosa. El magnate Pembroke anuncia compromiso con joven desconocida, la nueva prometida del acero, una señorita sin fortuna ni linaje. En los clubes de caballeros, los hombres comentaban entre tragos de coñac. En los salones de té, las damas intercambiaban miradas cómplices, fingiendo sorpresa mientras alimentaban el escándalo con sonrisas discretas. Anne Caldwell se convirtió en el nombre que nadie pronunciaba en voz alta, pero que todos murmuraban al oído. Las criadas escuchaban tras las puertas, los floristas repetían las conjeturas y hasta los sacerdotes parecían interesados en conocer qué clase de virtud había conquistado al hombre más reservado de la costa este. En la residencia Van der Leyen, el ambiente era una tormenta contenida. Genevieve caminaba por el salón principal con un abanico cerrado entre los dedos, como si fuera un arma. Sus pasos resonaban con furia sobre el mármol. Frente a ella, Anne permanecía en pie, sin apartar la mirada del ventanal que daba al jardín. ¿De verdad crees que esto durará, Anne?, dijo Genevieve, con una voz tan suave que casi ocultaba el veneno que contenía. Que el señor Pembroke mantendrá su palabra cuando descubra quién eres en realidad. Anne giró lentamente el rostro. Sus ojos grises no mostraban ni rabia ni miedo, solo cansancio. No tengo nada que ocultar, madrastra. Genevieve soltó una risa seca. Eso dices tú, pero la sociedad no necesita razones para destruir a una mujer. Bastará con que te vean como una intrusa, una campesina con pretensiones, y entonces él mismo te apartará para proteger su reputación. Anne apretó las manos, conteniendo el temblor que amenazaba con delatarla. No me casaré por su reputación, sino por la mía, respondió con calma. Al menos ya no tendrán poder para humillarme. La madrastra la observó unos segundos con frialdad. Luego, con una sonrisa envenenada, replicó: «Tienes su apellido pendiente de firma, Anne, pero jamás tendrás su mundo». Esa misma tarde, un carruaje negro con emblemas plateados se detuvo frente a la casa. El cochero, vestido con librea impecable, entregó una invitación con el sello Pembroke.
Era una invitación privada para una recepción en la mansión del magnate, donde presentaría oficialmente a su prometida ante sus allegados más cercanos. Anne sostuvo el sobre entre sus dedos. No temblaba. Sabía que cada paso que diera desde ese momento sería observado, juzgado, criticado. Y sin embargo, algo en su interior, una mezcla de dignidad y desafío, le impedía retroceder. La mansión Pembroke se erguía sobre una colina que dominaba el mar, con su fachada de piedra gris y ventanales altos, reflejando la luz dorada del atardecer. Las torres góticas y los jardines impecables daban la impresión de una fortaleza más que de una residencia. Los sirvientes esperaban formados a la entrada y un aire de solemnidad recorría los pasillos. Anne descendió del carruaje con paso firme. Vestía un traje de seda color marfil, con detalles bordados en hilo dorado, y una capa ligera del mismo tono. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba escapar un mechón que el viento jugueteó sin permiso. James Pembroke la esperaba en el vestíbulo, vestido con un frac negro y una expresión imposible de descifrar. «Señorita Caldwell», dijo, ofreciéndole el brazo. «La sociedad es implacable, pero no tema. Esta noche su nombre será respetado». Anne lo miró brevemente antes de colocar su mano sobre su brazo. El contacto fue leve, pero suficiente para que un escalofrío de nervios recorriera su piel. No era afecto lo que había en sus gestos, sino una contención calculada, una formalidad que ocultaba algo más profundo. Los invitados aguardaban en el salón principal. El aroma a flores frescas, la luz de los candelabros y el sonido de un cuarteto de cuerda creaban una atmósfera refinada, pero fría. Cuando la pareja cruzó el umbral, las conversaciones cesaron. Un mar de rostros expectantes giró hacia ellos. «Señoras, señores», anunció James con voz firme, «les presento a la señorita Anne Caldwell, mi futura esposa». Un murmullo recorrió la sala. Algunos fingieron sonrisas, otros apenas inclinaron la cabeza. Anne hizo una reverencia discreta. Pudo sentir las miradas inquisitivas recorriéndola de pies a cabeza, buscando imperfecciones, señales de debilidad. Entre la multitud, una mujer se adelantó con paso elegante. Vestía un vestido verde esmeralda de tafetán, adornado con encaje francés y perlas. Su cabello rubio, perfectamente recogido, brillaba bajo la luz del salón. Era Margaret St. Clair. «Qué encantador conocer a la prometida del señor Pembroke», dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Lamento no haber tenido el placer de coincidir con usted antes. ¿Ha pasado mucho tiempo en Newport?» «Toda mi vida», respondió Anne con voz tranquila. «Qué interesante», replicó Margaret. «Pensé que la habría traído de otro lugar, más adecuado para las aspiraciones del señor Pembroke». La alusión fue sutil, pero punzante. Algunas damas rieron por lo bajo. James frunció ligeramente el ceño, pero Anne, con serenidad, contestó: «A veces, señorita St. Clair, la raíz más firme crece lejos del oro». Margaret parpadeó sorprendida por la respuesta. Fingió una sonrisa y se retiró con un ademán cortés, aunque su orgullo había recibido una herida. Durante el resto de la velada, Anne soportó una avalancha de cumplidos hipócritas y comentarios disfrazados de curiosidad. Algunas mujeres la interrogaban sobre su infancia, otras sobre su educación. Todo con un único propósito: descubrir cómo una joven sin fortuna había conquistado a James Pembroke. Anne respondía con elegancia, aunque cada palabra la agotaba. Mantenía la compostura, el porte erguido, la mirada firme, pero en el fondo sentía que caminaba sobre un hilo invisible, suspendido entre el desprecio y la admiración. James, por su parte, la observaba en silencio. Desde una esquina del salón, con una copa en la mano, la veía enfrentarse sola a una multitud que la examinaba como si fuera un objeto de curiosidad. Cada respuesta suya, cada sonrisa medida,
le revelaban una fortaleza que no había imaginado. Cuando la música cesó y los invitados comenzaron a despedirse, James se acercó a ella. «Ha estado magnífica», dijo en voz baja. «Incluso Margaret ha tenido que morderse la lengua». Anne sonrió con suavidad. «No lo hice por ella, sino por mí». Él asintió lentamente. «Lo sé, y es por eso que la respeto». La palabra respeto cayó entre ellos como una confesión. Anne levantó la mirada. Por un momento, creyó ver en los ojos de James algo que se parecía a una grieta en su coraza, una sombra de tristeza, un vestigio de culpa o tal vez de recuerdo. Pero en cuanto lo notó, él apartó la vista. Más tarde, en un salón privado, mientras los criados apagaban los candelabros, James se sirvió una copa de brandy y se acercó a la ventana. El mar golpeaba las rocas con furia y el viento traía el olor salado hasta el interior. «No esperaba esto», dijo sin volverse. Anne lo miró desde el otro extremo del salón. «¿A qué se refiere?» «A usted», respondió él con un tono sereno, casi melancólico. «Pensé que sería un compromiso de conveniencia, un acuerdo silencioso. Pero lo que ocurrió esta noche no fue silencioso». Anne caminó lentamente hacia él, deteniéndose a unos pasos. «¿Se arrepiente?» James la observó por primera vez con franqueza. «No, pero tampoco comprendo por qué me desconcierta tanto». El silencio se extendió entre ambos. El fuego de la chimenea proyectaba destellos anaranjados sobre sus rostros. Anne sintió que el aire se espesaba, cargado de una tensión sutil, inexplicable. «No tengo intención de causarle problemas, señor Pembroke», dijo ella al fin, rompiendo la quietud. «Solo quiero cumplir con lo que he aceptado». «Y lo hará», repuso él con voz grave. «Pero espero que también aprenda a confiar». Anne apartó la mirada. «Confianza, una palabra hermosa pero costosa». James dejó la copa sobre la mesa. «Lo sé mejor que nadie». Ella lo miró, y en ese instante comprendió que él hablaba desde una herida que aún sangraba bajo el peso del orgullo y la soledad. El reloj marcó la medianoche. James se inclinó en una despedida formal. «Descanse, señorita Caldwell. Esta casa ya es suya». Anne inclinó la cabeza y salió del salón. Caminó por el largo pasillo en silencio, escuchando el eco de sus propios pasos. Al pasar frente a un retrato colgado en la pared, se detuvo. Era el retrato de una mujer joven, de mirada triste y delicada, la difunta esposa de James. Por un momento, sintió que esos ojos pintados la observaban con un juicio silencioso. Bajó la vista y siguió su camino. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre el mar y el viento golpeaba los ventanales de Pembroke Hall, Anne Caldwell comprendió que su destino estaba sellado. Ya no era la muchacha ignorada en los salones. Ahora era la prometida del acero, y cada gesto, cada palabra, cada mirada sería examinada con la misma dureza con la que se forja el metal. Sin embargo, en el fondo de su alma, una voz tenue le susurraba que lo más peligroso no sería la sociedad, sino el hombre con el que estaba a punto de unir su vida. El carruaje avanzó lentamente por la avenida principal de Pembroke Hall, entre hileras de hayas centenarias que agitaban sus ramas como si custodiaran un secreto antiguo. La bruma de la mañana se deslizaba por el suelo como un suspiro, acariciando las ruedas, los escalones de piedra, las ventanas enrejadas. Anne observaba por la ventanilla con el corazón apretado. Aunque había pasado su vida entera en Newport, nunca había cruzado los límites de aquella propiedad. Ahora se convertiría en su hogar. Vestida con un abrigo largo de paño gris y guantes de gamuza, llevaba consigo una pequeña maleta de cuero. No eran necesarios grandes baúles, pues su estancia sería temporal, al menos hasta que el compromiso se formalizara en los documentos y fechas que James organizaba con meticulosa distancia. La casa, con su arquitectura gótica de ángulos marcados, parecía más un castillo que una residencia, y al aproximarse,
Anne sintió un escalofrío que no provenía del clima. Al descender del carruaje, un mayordomo de edad avanzada la recibió con una reverencia impecable. Su rostro era tan impasible como el mármol del vestíbulo. «Bienvenida a Pembroke Hall, señorita Caldwell. El señor Pembroke la espera en la galería norte para el té». Anne asintió con un leve movimiento de cabeza. Mientras era guiada por los corredores, sus pasos resonaban como ecos solitarios en una casa que parecía suspensa en el tiempo. Las alfombras eran gruesas, los candelabros pesados y oscuros, las paredes cubiertas de retratos con marcos dorados y cortinas tupidas. La luz del día apenas entraba por los ventanales estrechos. Pasaron junto a una sala cerrada. Anne giró levemente el rostro hacia ella. «¿Qué habitación es esa?», preguntó en voz baja. El mayordomo vaciló. «Era el salón de música de la señora Pembroke. Permanece cerrado desde su fallecimiento». Anne no preguntó más, pero su mente ya había encendido una chispa de inquietud. James la recibió con cortesía. Vestía traje oscuro, sin corbata, y tenía el cabello ligeramente desordenado, como si el día lo hubiese alcanzado antes de estar preparado para él. «Gracias por venir», dijo sin preámbulo, sirviendo el té con manos hábiles. «No suelo recibir invitados, como quizá ya lo habrá notado». Anne lo miró con atención. Había algo extraño en su voz, una nota de fatiga o resignación que no estaba presente en los salones públicos. «No soy una invitada, señor Pembroke, al menos no por mucho tiempo». James alzó la vista, sorprendido por el tono firme de ella. Luego asintió. «Tiene razón, lo lamento». La conversación fue breve. Hablaron de la logística de la casa, de los lugares que podía frecuentar, de los horarios. Él fue claro, podía moverse con libertad, siempre que respetara los espacios privados. «¿Hay muchas habitaciones cerradas?», preguntó Anne con suavidad. James no respondió de inmediato. Dejó su taza sobre el platillo y se apoyó en el respaldo del sillón. «Algunas. Mantenerlas cerradas es más fácil que recordar por qué alguna vez estuvieron abiertas». Anne no replicó. Sabía que había tocado una herida. Se despidieron con frialdad, y ella fue conducida a una habitación luminosa en el ala este, con vistas a los jardines. Era amplia, con mobiliario de nogal y una chimenea discreta. En una esquina, una estantería vacía. Sobre el tocador, un pequeño espejo ovalado. Pasaron los días entre paseos silenciosos, lecturas en el invernadero y cenas formales que se reducían a unos pocos comentarios y el tintinear de los cubiertos. Los criados eran correctos, pero distantes. Nunca preguntaban, nunca opinaban. La casa entera parecía respirar bajo una regla no escrita: no romper el silencio. Una tarde, mientras exploraba el ala norte, Anne encontró una puerta entornada. Era una biblioteca, inmensa, techos altos, estanterías que alcanzaban el segundo nivel, escaleras rodantes, globos terráqueos antiguos y mesas cubiertas de libros encuadernados en cuero. El polvo reposaba como una película sobre los lomos, como si nadie hubiese entrado allí en años. Al principio pensó en marcharse, pero algo la retuvo. La sensación de que aquella habitación contenía voces, fragmentos de vidas pasadas, pensamientos atrapados entre las páginas. Caminó entre los estantes, dejando que sus dedos rozaran los libros. De pronto, en una mesa lateral, vio un pequeño cuaderno cerrado con una cinta roja, parcialmente oculto bajo una carpeta de mapas. Lo tomó con cautela. La cubierta era de terciopelo azul oscuro, descolorido por el tiempo. No tenía título. Al abrirlo, reconoció la letra femenina elegante y apretada. En la primera página, un nombre: Eleanor Pembroke. El corazón le dio un vuelco. Era el diario de la esposa fallecida. Dudó. ¿Tenía derecho a leerlo? ¿Sería una violación a la memoria de una mujer que ya no estaba? Pero algo, una mezcla de intuición y necesidad, la impulsó a pasar la hoja. 20 de abril. Hoy he vuelto a escuchar susurros en la galería.
no de los criados, sino de ella, Margaret, siempre tan cercana, tan solícita. Pero sus ojos no son los de una amiga. Anne sintió una punzada. Continuó. A veces pienso que James no la ve, que la considera una sombra inocente. Pero yo sé cómo se mueve entre las palabras, cómo planta dudas con voz suave. Me siento observada, como si en mi propia casa hubiera una intrusa, esperando a ocupar mi lugar. Pasó las páginas con creciente inquietud. El tono de Eleanor era cada vez más sombrío, más ansioso. He querido hablar con James, decirle que no confío en ella, pero él me escucha con los ojos cansados, me dice que deliro, que estoy cansada, que me encierre a leer y a tocar el piano. A veces me pregunto si me ama todavía o si alguna vez lo hizo. Anne cerró el diario con manos temblorosas. Lo colocó donde lo había encontrado y salió de la biblioteca sin mirar atrás. Esa noche le costó conciliar el sueño. Las palabras de Eleanor resonaban en su mente como un eco lejano. Margaret Sand, Claire, una intrusa, una amenaza. ¿Y James era ciego o cómplice? Al amanecer, Anne se asomó al jardín. La niebla cubría los rosales y las estatuas. Un ciervo cruzaba en la distancia. El mundo parecía suspendido, como la casa misma, atrapada entre lo que fue y lo que no se atreve a ser. Se sentó en un banco de hierro forjado y por primera vez sintió miedo, no por la sociedad, no por las habladurías, sino por la duda que comenzaba a crecer en su interior. ¿Quién era James Pembroke en realidad? ¿Un viudo marcado por la tragedia? ¿Un hombre endurecido por el deber? ¿O alguien más oscuro, más difícil de descifrar? El diario de Eleanor no era una prueba, pero sí una advertencia. Y Anne, aunque no deseaba ver fantasmas donde no los había, comprendía que en Pembroke Hall los silencios eran más elocuentes que las palabras. Se levantó y volvió al interior. Había decidido una cosa: no se dejaría llevar por el miedo, pero tampoco cerraría los ojos. Si iba a convertirse en la esposa del hombre más influyente de Newport, necesitaba conocer al verdadero James Pembroke. Y si la verdad estaba enterrada entre sombras, estaba dispuesta a caminar por ellas, hasta encontrarla. Los días en Pembroke Hall comenzaron a volverse densos, como si el aire mismo llevara el peso de algo no dicho. Anne lo sentía al cruzar los corredores, al subir las escaleras envueltas en terciopelo oscuro, al sentarse sola a la mesa donde James solía llegar tarde o no aparecer en absoluto. Ya no era solo el silencio de la casa lo que la inquietaba, sino el cambio sutil, casi imperceptible, en el comportamiento de su prometido. James se mostraba cada vez más hermético. Ya no pronunciaba cortesías innecesarias ni ofrecía el brazo al encontrarse con ella en los pasillos. Tampoco preguntaba por sus lecturas ni comentaba sobre la organización del matrimonio que había quedado suspendido en una especie de limbo social. Sus ausencias eran frecuentes y prolongadas. A veces regresaba entrada la noche con la mirada perdida y las manos tensas, como si el mundo exterior lo hubiese arrastrado a un lugar del que no lograba desprenderse. Anne intentó hablar con él en varias ocasiones, pero James siempre encontraba una forma elegante de evitar el tema. Un pretexto, una reunión, una llamada urgente desde Nueva York. Las evasiones la desgastaban, pero no la enfurecían, la herían, porque bajo aquella coraza de frialdad, ella sabía que existía algo más que indiferencia. Había tristeza, había culpa y quizá miedo. Una tarde de lluvia, cuando los ventanales se empañaban con el vapor de la chimenea y los truenos parecían rodar sobre el techo de la casa, Anne se armó de valor. Lo encontró en la biblioteca, con una copa de brandy entre los dedos, de pie frente al fuego. Vestía una camisa blanca con el cuello desabotonado y el chaleco abierto, como si hubiese olvidado el protocolo que siempre lo envolvía. «Necesito hablar con usted», dijo ella sin rodeos. James no giró de inmediato.
Apretó los labios y dejó la copa sobre el aparador. Solo entonces se volvió hacia ella. ¿Sobre qué tema? Anne no desvió la mirada. Sobre usted, sobre su esposa, sobre lo que esta casa calla desde antes de que yo llegara. James entrecerró los ojos como si aquellas palabras hubiesen removido cenizas que aún ardían. Caminó lentamente hacia el escritorio y apoyó ambas manos sobre la madera oscura. Pensé que no era necesario hurgar en el pasado. Para mí sí lo es, replicó Anne, porque no soy una sombra en esta casa, ni una figura decorativa en un compromiso social. Soy una mujer que está a punto de unirse a usted y merece saber con quién lo hará. Hubo un largo silencio. El viento azotó las ventanas, el fuego crepitó. Finalmente, James alzó la mirada. Ya no había rigidez en su expresión, sino algo más profundo. Cansancio, dolor. Eleanor y yo nos casamos cuando éramos muy jóvenes, comenzó. Fue un matrimonio arreglado como tantos en nuestra clase. Ella era hermosa, refinada, culta, pero también frágil, demasiado para este mundo, para mí. Anne escuchaba sin pestañear. Los primeros años fueron tranquilos, continuó él, pero a medida que mi nombre crecía en la industria, los rumores también lo hacían. Envidias, insinuaciones, intrigas. Decían que ella tenía amantes, que yo lo sabía y lo permitía. Decían que su melancolía era fingida y que yo buscaba consuelo en otras mujeres. Nada de eso era verdad, pero el veneno de la sociedad se infiltró en nuestra intimidad y la rompió. Se acercó a la chimenea, mirando las llamas, como si en ellas pudiera ver el reflejo del pasado. Eleanor comenzó a enfermarse, primero en el cuerpo, luego en el alma. Se encerraba días enteros, lloraba sin razón, se volvía impredecible. Yo intenté ayudarla, lo juro, pero era demasiado tarde. Una noche simplemente no despertó. Anne sintió un nudo en la garganta. ¿Fue un accidente? James negó con lentitud. Fue una decisión, una que me persigue cada día. Nunca dejó una carta. Solo su ausencia. Y desde entonces, Pembroke Hall se volvió lo que usted ha visto. Un mausoleo silencioso donde el orgullo y la culpa conviven en cada rincón. Anne bajó la vista, no por temor, sino por respeto. Era la primera vez que James se mostraba vulnerable. Y su dolor no era una excusa, sino una herida abierta que aún sangraba en silencio. «Gracias por confiarme esto», dijo ella, con voz baja pero firme. «Yo no estoy aquí para juzgarla, ni para sustituirla. Solo quiero que sepa que, si en algún momento desea mirar hacia adelante, estaré dispuesta a caminar a su lado». James no respondió. La miró con una intensidad que no contenía deseo, sino reconocimiento. Luego se retiró, dejándola sola con el fuego y el rumor lejano de la lluvia. Mientras Anne enfrentaba el pasado de su prometido, en otra parte de Newport se tejían los hilos de una traición. En la mansión de los Sun, Claire Genevieve van der Leyen tomaba el té con Margaret bajo la falsa cordialidad que une a las mujeres que comparten un enemigo común. «¿Está segura de lo que me propone?», preguntó Margaret, removiendo su taza con gesto ensayado. «Absolutamente», respondió Genevieve con una sonrisa helada. «Usted quiere recuperar su posición junto a James. Yo quiero que Anne vuelva a ser lo que era, nada. Nuestros intereses se cruzan con perfección». Margaret dejó la cucharilla sobre el platillo. «¿Y cómo piensa conseguirlo?». Genevieve sacó de su bolso una carta. El papel era antiguo, la tinta desvaída, pero el contenido era devastador. Con esto, una carta escrita por Anne años atrás, cuando apenas era una muchacha ingenua. Una carta en la que fantaseaba con escapar de su realidad, con casarse con un hombre rico, con cambiar su destino. Margaret leyó en silencio. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. «Es suficiente para que la sociedad la señale como una cazafortunas. Y si no lo es», añadió Genevieve, «me encargaré de crear otras». «¿Y si James no lo cree?». Genevieve alzó una ceja.
Créame, querida, el hombre que alguna vez se dejó vencer por los rumores será aún más vulnerable ahora. Solo hay que sembrar la duda en el momento justo, y él hará el resto. Las dos mujeres brindaron en silencio, con la mirada fija en la ventana. El juego había comenzado. Y Anne, sin saberlo, caminaba hacia una red de mentiras tan peligrosa como invisible. En Pembroke Hall, mientras el crepúsculo teñía de oro las columnas del vestíbulo, Anne escribía en su diario con pluma firme. No anotaba confesiones ni sueños, solo una frase. El dolor compartido puede unir o destruir. Todo depende de si hay verdad detrás del silencio. Y sin saberlo, sellaba con tinta su propia batalla contra el precio del orgullo. La primavera había cubierto Newport de flores nuevas y cielos despejados, como si la naturaleza misma se hubiese propuesto disimular la podredumbre que se gestaba entre los salones de té y las conversaciones perfumadas de la alta sociedad. La mansión de los Beauchamp se preparaba para acoger el almuerzo benéfico más importante de la temporada, organizado por las damas de Newport en favor del orfanato St. Agnes. Era un evento esperado, no tanto por la causa como por la oportunidad que ofrecía para mostrar vestidos importados, joyas heredadas y sutiles alianzas entre familias que, detrás de las sonrisas, medían poder y reputación. Anne había recibido la invitación con sorpresa. Margaret St. Clair en persona la había hecho llegar a Pembroke Hall con un breve mensaje escrito a mano. Será un honor contar con su presencia. La sociedad merece conocerla mejor. La letra elegante y el tono cortésmente envenenado no escaparon a los ojos de Anne, pero tras meditarlo aceptó. Sabía que se avecinaba una prueba y prefería enfrentarla con la frente en alto antes que esconderse en los corredores sombríos de su nuevo hogar. Ese mediodía, la joven descendió del carruaje frente a la mansión Beauchamp con un vestido de gasa azul perla, adornado con encaje blanco y botones de nácar. Su sombrero era sencillo, su peinado recogido sin ostentación. No llevaba más joyas que un camafeo heredado de su madre, que brillaba tenuemente sobre su pecho. Los criados abrieron las puertas con solemnidad. El salón principal estaba lleno de mujeres vestidas de seda y caballeros de bigote retorcido, cuyos relojes de cadena asomaban como medallas. Las conversaciones eran murmullo constante, como un río que corre bajo el hielo. Al verla entrar, las miradas se volvieron, algunas con curiosidad, otras con abierta hostilidad. Pero Anne avanzó con paso sereno, sin titubear. Saludó a quienes correspondía, sonrió con la dignidad aprendida en silencio y se sentó en la mesa que le habían asignado al lado de la anfitriona. Margaret la recibió con una sonrisa perfecta. Vestía un conjunto verde jade con bordados dorados y su cabello recogido dejaba ver unos pendientes de esmeraldas que centelleaban con cada movimiento. «Me alegra que haya venido, señorita Caldwell», dijo con tono afable. «Los rumores han sido muchos. Es justo que todos puedan formarse su propia opinión. Directamente de usted». Anne respondió con una sonrisa educada. «Estoy segura de que esta tarde servirá para muchas cosas». El almuerzo transcurrió entre platos exquisitos, conversaciones fríamente calculadas y brindis por causas nobles. Pero el verdadero banquete se encontraba en el centro de cada mesa. Las miradas, las insinuaciones, las comparaciones. Fue durante el discurso de agradecimiento de la señora Beauchamp que ocurrió el golpe. Genevieve van der Leyen, vestida de negro y luto fingido, se puso de pie con una hoja de papel entre los dedos enguantados. «Ruego la palabra», dijo con voz clara. «No para robar protagonismo a tan respetable causa, sino para proteger el honor de un hombre que ha dado tanto a esta comunidad». Todos se volvieron hacia ella. Anne sintió que el aire se le escapaba del pecho. James, sentado en la mesa principal junto al alcalde, también la miró con el entrecejo fruncido.
Me ha llegado esta carta, continuó Genevieve, desplegando el papel con lentitud dramática. Una misiva que no pensaba compartir, por respeto. Pero dado que todos aquí confían ciegamente en ciertas apariencias, creo que la verdad debe salir a la luz. La carta, según afirmó, había sido escrita por Anne en fecha reciente. En ella se leía, con tinta azulada: «Estoy más cerca que nunca de lograr lo que siempre soñé. Pembroke no es tonto, pero la soledad lo hace débil. Si Eleanor lo hubiera amado de verdad, lo habría dejado libre antes de volverse loca. Yo sabré manejarlo. El apellido vale el riesgo». El salón enmudeció. La respiración de Anne se detuvo. Sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Qué clase de bajeza es esta?», exclamó una dama, llevándose la mano al pecho. «Eso escribió ella, sobre la esposa muerta», susurró otra. James se puso de pie lentamente. Caminó hasta donde estaba Genevieve y tomó la carta en sus manos. La leyó. Su rostro se volvió de piedra. «¿Cómo llegó esto a usted?», preguntó con voz baja. «Una criada, anónima, quizá con remordimiento, pero lo importante no es el cómo, sino el qué», respondió Genevieve con calma. Todos miraban ahora a Anne. James también. Sus ojos, antes tan difíciles de descifrar, ardían de decepción. «¿Lo niega?», preguntó él, acercándose a ella. Anne intentó hablar, pero las palabras no acudieron. El temblor en sus labios, la confusión en sus pupilas fueron interpretadas como culpa. «¿Lo niega?», repitió él, más alto, más frío. «Jamás escribiría algo así», logró decir finalmente, con voz quebrada. «Entonces, ¿cómo explica esta letra? Este tono, estas fechas». Anne abrió la boca, pero no tenía cómo defenderse. La carta era una mentira construida con astucia. Las frases, aunque no eran suyas, estaban escritas con una caligrafía parecida, llena de frases que podrían interpretarse como suyas. «No lo sé. No sé de dónde salió, pero sí sabe para qué», dijo él con amargura. James guardó la carta en el bolsillo de su levita. Se volvió hacia los presentes y su voz fue clara, sin temblores. «El compromiso entre la señorita Caldwell y yo queda disuelto. Agradezco a todos su presencia». Y sin mirar atrás, abandonó el salón. El murmullo volvió con más fuerza. Anne, de pie, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Genevieve observaba la escena con fingido pesar, mientras Margaret tomaba una copa y brindaba en silencio con una amiga. Anne no lloró, no suplicó, no huyó. Caminó con la cabeza en alto hasta la salida, donde el cochero, confundido, ya tenía el carruaje preparado. No volvió a Pembroke Hall. En lugar de eso, pidió ser llevada a la pequeña casa de campo donde vivía Mrs. Langley, la institutriz que la había criado cuando era niña. La mujer la recibió con los brazos abiertos, sin preguntas, con una taza de té caliente y una manta que olía a lavanda. Esa noche, Anne lloró. No por la humillación pública, ni por el escándalo. Lloró por la herida que no se veía, la del hombre que la había escuchado, la había respetado, y no había confiado en ella cuando más lo necesitaba. El orgullo había hablado por él, y el silencio, otra vez, había sellado el destino de una mujer que solo deseaba ser amada con verdad. Los días posteriores al escándalo se arrastraban con una lentitud insoportable en Pembroke Hall. Aunque la primavera seguía floreciendo en los jardines, dentro de la casa el ambiente se había vuelto más espeso que nunca. James Pembroke recorría los pasillos de mármol como una sombra, sin detenerse a contemplar los retratos, sin responder a las preguntas de los criados, sin pronunciar una sola palabra innecesaria. Desde el momento en que disolvió el compromiso frente a toda la élite de Newport, algo en él había cambiado. Lo que en otros tiempos había sido frialdad calculada, ahora se convertía en un silencio que pesaba. No era el silencio de quien se protege, era el de quien ha comenzado a sospechar que ha cometido un error irremediable.
Una noche, al regresar de una cena de negocios en Nueva York, James encontró la carta falsificada sobre su escritorio. La había dejado allí sin intención de volver a verla, pero algo, quizá el tono de voz de Anne el día del escándalo, lo impulsó a releerla. Observó con atención el trazo de la escritura, la forma de las eses, el ángulo de las letras. Recordaba que Anne solía escribir cartas pequeñas, de renglón apretado y caligrafía armoniosa. Esta, en cambio, tenía una forma más amplia, más artificial. Algo no encajaba. Fue entonces que llamó a su secretario personal. «Quiero saber quién tuvo acceso a esta carta antes de que llegara a mí», dijo con tono seco. «Señor, la señora van der Leyen la entregó directamente durante el almuerzo». «¿Y antes? ¿Quién la tenía? ¿Quién la escribió?». El secretario vaciló. «Me permitiré hacer discretas averiguaciones, señor Pembroke». James asintió y se quedó solo. Su conciencia, como un martillo silencioso, comenzaba a golpear la muralla de su orgullo. Durante los días siguientes, los informes fueron llegando. Ninguna criada de Pembroke Hall había reconocido haber entregado carta alguna. Ninguna de las damas presentes en el evento recordaba haber visto a Anne con pluma o papel antes del escándalo. Además, el sobre no tenía el sello ni el papel habitual que Anne usaba en sus notas. Todo era una construcción, una mentira elaborada con precisión. Y él, el hombre que controlaba contratos de millones, que nunca firmaba sin leer hasta la última cláusula, había caído en la trampa más vulgar de todas, la duda. Fue entonces que pidió una reunión privada con Margaret St. Clair. La recibió en la Galería Sur, donde las cortinas blancas se mecían suavemente con la brisa de la tarde. «¿Qué desea de mí, James?», preguntó ella, con la sonrisa de quien cree tener el control. «La verdad». «¿Sobre qué?», inquirió fingiendo inocencia. «Sobre la carta», dijo él, mirándola directo a los ojos. «Sobre su origen, sobre el veneno que usted y Genevieve decidieron derramar en el nombre de la decencia». Margaret intentó sostener la mirada, pero una chispa de inquietud apareció en su rostro. «No sé de qué me habla». James se levantó de su asiento. Su figura imponía. Su voz, sin levantar el tono, fue más cortante que cualquier grito. «No juegue conmigo. Eleanor escribió sobre usted en su diario. Sabía lo que buscaba. Sabía que siempre estuvo cerca, esperando una caída, un lugar, pero se equivocó de momento, y se equivoca de hombre». Margaret palideció. «Eleanor estaba enferma, veía fantasmas. ¿Y usted cree que eso la hace menos digna de ser escuchada?». Ella respiró hondo. Sus ojos, por un instante, mostraron una mezcla de rabia y derrota. «Todo lo que hice fue proteger su reputación. ¿De verdad habría querido casarse con alguien como Anne Caldwell? Una mujer sin apellido, sin fortuna, sin historia. Solo tenía una cara bonita y la compasión que usted confundió con virtud. Tenía lo único que a usted siempre le faltó», dijo él con frialdad. «Decencia». Margaret bajó la mirada. Ya no tenía defensa. «Nunca la amó», murmuró. «Pero a mí tampoco me miró nunca, y eso no lo soporté». James no respondió. Solo la dejó allí, sola con su humillación, como Anne había quedado sola con la suya. Esa misma noche, en una recepción de empresarios, James pidió la palabra inesperadamente. Con voz firme, reveló ante todos la falsedad de la carta, la conspiración tramada por Genevieve van der Leyen y Margaret St. Clair, y su propia responsabilidad al haber creído en un rumor sin pruebas. «Me dejé llevar por el ruido de una sociedad que valora más el escándalo que la verdad», dijo, «y por ello perdí lo único auténtico que había tenido en mucho tiempo». La sala quedó en silencio. Nadie se atrevió a aplaudir, pero el impacto estaba hecho. James Pembroke, el magnate de acero, había confesado su error frente a todos. A kilómetros de allí, en una casa modesta de campo,
Anne vivía lejos del escándalo y del eco de su nombre. Mrs. Langley, la institutriz que la había criado, la había recibido como una hija. Le ofreció una habitación con cortinas de lino, libros polvorientos y el calor de una estufa encendida al anochecer. En ese refugio sin lujos, Anne encontró algo que nunca antes había tenido: paz. Con el tiempo, comenzó a dar clases a niñas del pueblo vecino. Enseñaba lectura, caligrafía, geografía y modales. Lo hacía con firmeza y dulzura. Pronto, madres de familias acomodadas comenzaron a enviar a sus hijas, atraídas por la elegancia serena de aquella señorita que hablaba como una dama y caminaba como una reina caída en desgracia. Una tarde, una periodista de una revista literaria femenina, El Laurel de la Mujer, llegó a visitarla. Había oído hablar de ella, de su entereza, de su historia. Le pidió una entrevista. Anne aceptó con discreción. «No quiero contar mi tragedia», advirtió, «solo lo que aprendí». «¿Y qué aprendió, señorita Caldwell?». Anne pensó por un instante. «Que hay silencios que gritan, y que el corazón de una mujer no se compra con apellido ni con fortuna. Se gana con verdad». El artículo fue publicado semanas después bajo el título «La institutriz que enseñó a resistir». No mencionaba a James ni a la carta, pero todos en Newport sabían a quién se refería. Lo que sorprendió a todos fue la dignidad con que Anne transformó su caída en ejemplo. Sin pretenderlo, su nombre comenzó a circular entre círculos femeninos como símbolo de coraje, templanza y autonomía. No era admirada por su belleza ni por su antigua cercanía con un magnate, sino por lo que había soportado sin desmoronarse. Una mujer joven escribió una carta a la redacción de la revista. «Si alguna vez llego a amar, querré hacerlo como Anne Caldwell, sin miedo, sin silencio y sin perderme a mí misma». En la casa de campo, Anne continuaba su rutina sin alteraciones. No hablaba de James. No buscaba noticias, no albergaba rencor, pero cada noche, al cerrar los libros, su mirada se perdía por la ventana, donde las estrellas titilaban sobre los campos oscuros. Y en ese instante breve, sin lágrimas ni suspiros, pensaba en aquello que ni el acero más templado había podido quebrar: su dignidad. Los campos verdes que rodeaban la aldea de Rosewood se extendían como un manto sereno bajo el cielo pálido del verano temprano. Aquel rincón apartado, ajeno a las intrigas de la alta sociedad y al bullicio de Newport, parecía detenido en el tiempo. Allí, entre casas sencillas, cercas de madera y caminos de tierra, los días pasaban con la calma de quienes han dejado atrás el ruido del mundo para abrazar lo esencial. Anne caminaba cada mañana desde la casa de Mrs. Langley hasta la pequeña escuela de piedra que el pueblo había construido con donaciones y esfuerzo colectivo. No había pupitres iguales ni pizarras relucientes, pero sí libros compartidos, tinteros remendados y rostros hambrientos de saber. Las niñas la esperaban en fila con trenzas desordenadas, manos manchadas de tinta y miradas limpias. Allí, Anne había encontrado no solo un propósito, sino una manera de recomenzar sin cargar con el peso de un apellido ajeno. En ese lugar sin espejos dorados ni relojes de bolsillo, ella no era la prometida caída en desgracia, ni la protagonista de un escándalo de sociedad. Era simplemente la señorita Caldwell, la mujer que les enseñaba a leer, a escribir, a no temer. Una tarde, mientras corregía dictados con la luz inclinada del crepúsculo colándose por la ventana, sintió que el aire se alteraba. Un murmullo inusual entre las niñas se esparció en el aula. Una de ellas, Maribel, se acercó corriendo con los ojos brillantes. «Señorita Anne, ha llegado un hombre a caballo. Es alto y elegante. Dice que busca a usted». Anne se quedó inmóvil, con la pluma suspendida sobre el papel. Sintió el corazón latirle con una fuerza olvidada. Se levantó con lentitud, alisó su falda azul marino y salió del aula.
Lo vio de pie junto al roble, donde solían reunirse las niñas en los recreos. James estaba allí, con el sombrero entre las manos, la levita cubierta de polvo y el rostro marcado por un cansancio profundo. A su alrededor, el campo lo envolvía con un silencio tan denso como el que se formó entre ellos al encontrarse. Anne se detuvo a pocos pasos. «¿Qué hace usted aquí?» James alzó la mirada. Sus ojos azules, antes distantes y seguros, mostraban una vulnerabilidad inusitada. «He venido a pedirle perdón». Ella no respondió. Lo observó con calma, con ese temple silencioso que él recordaba bien. Ya no era la muchacha temerosa de los bailes de Newport. Era una mujer de mirada firme, de dignidad intacta. «He cometido el error más grande de mi vida», continuó él. «No por haber creído una mentira, sino por no haber confiado en su verdad». Anne frunció apenas el ceño. «¿Y ha venido a reparar su culpa?» «No», dijo él bajando la mirada. «He venido a reconocer que no merezco su perdón, pero aún así, no podía seguir con mi vida sin decírselo». Hubo un silencio tenso. La brisa agitó levemente el dobladillo del vestido de Anne. El sol descendía detrás del campo, tiñendo todo de un oro pálido. «La carta era falsa», agregó él. «Lo descubrí y enfrenté a quienes la fabricaron, pero eso no borra el daño que hice al dudar de usted». Anne sintió que las palabras golpeaban una herida que aún no había cerrado. No por orgullo, sino por decepción. «No quiero una disculpa por obligación», dijo, con voz suave pero firme. «Ni una redención de revista. Si viene a pedirme que vuelva con usted a esa vida, debe saber que ya no soy la misma». James asintió con humildad. «Lo sé. No vine a reclamar nada. Vine a enfrentarme con lo que soy o con lo que he sido». Anne lo miró con detenimiento. Había algo distinto en su presencia. No era el hombre que le ofreció un compromiso por conveniencia ni el que la condenó en público. Era otro, más humano, más cansado, más consciente. «Si realmente quiere que escuche lo que guarda en el pecho», dijo ella, «deberá despojarse del acero que lo envuelve, del apellido, del poder, de las máscaras». James tragó saliva. «Entonces eso haré». Ella se acercó un paso más. Sus ojos grises, intensos, no buscaban herir, sino ver con claridad. «No busco un hombre perfecto, señor Pembroke, solo uno valiente, no en los negocios, sino en el alma». Él la miró con un estremecimiento que no supo disimular. La emoción contenida se arremolinaba en su pecho como un río que busca desbordarse, pero no la tocó, no se atrevió. «¿Me permite volver cuando cumpla lo que me ha pedido?» Anne asintió con la cabeza. No hubo promesas, ni lágrimas, ni despedidas floridas. Solo una mirada larga, honda, que decía más que cualquier palabra. James subió a su caballo y se alejó, mientras la figura de ella permanecía firme junto al roble, como un faro silencioso que ya no pedía salvación, sino verdad. El regreso a Newport fue más que un viaje físico. Para James fue un descenso a los cimientos de todo lo que había construido. Lo primero que hizo al llegar fue firmar la renuncia a su puesto como presidente honorario del Consejo de Industriales del Atlántico. Luego canceló el contrato que lo ataba a un consorcio minero cuya ética era cuestionable. Devolvió donaciones que había recibido con intereses ocultos y vendió una propiedad adquirida a través de favores políticos. Los periódicos no tardaron en divulgar los cambios. Al principio, se pensó que James había perdido la razón. Pero a medida que los días pasaban y los gestos se acumulaban, la sociedad comenzó a murmurar algo que no había dicho en años: respeto. Incluso aquellos que antes lo temían comenzaron a admirarlo. Algunos de sus antiguos enemigos se retiraron, temerosos de quedar expuestos. Otros intentaron congraciarse con él, pero James ya no respondía con el mismo tono. Su trato era cortés, pero distante, como si ya no perteneciera del todo a ese mundo. Una tarde, caminó solo por los jardines de Pembroke Hall.
Había ordenado abrir todas las habitaciones cerradas desde la muerte de Eleanor. En el salón de música, el piano fue afinado por primera vez en años. En la biblioteca, los diarios de su esposa fueron cuidadosamente archivados, y las flores frescas adornaban ahora el retrato que antes estaba cubierto por un paño gris. Se despojó también de lo personal. Regaló trajes, relojes, muebles. Conservó solo lo esencial, no como penitencia, sino como renacimiento. Y al final de todo, escribió una carta, no una súplica, no una invitación, una carta verdadera. He vivido detrás de muros construidos con orgullo. Usted, señorita Caldwell, los derrumbó sin gritar, sin exigir, solo con su firmeza. Me enseñó a ver más allá del apellido, más allá del nombre que heredo. Si algún día decide escuchar mi voz, sabrá que esta vez no está hecha de acero, sino de carne, de duda y de amor sincero. La firmó simplemente con su nombre, James, y la envió sin saber si sería leída, pero sabiendo, por primera vez en mucho tiempo, que su corazón ya no pertenecía al mundo que había gobernado, sino a la mujer que lo había hecho despertar. La brisa de octubre tenía el aroma salino del Atlántico y el color dorado de los últimos rayos de sol sobre los acantilados de Newport. Era una tarde serena, con el cielo teñido de tonos malva y coral, y el mar rompiendo contra las rocas con una cadencia lenta, como si incluso las olas comprendieran que algo importante estaba por suceder. Anne caminaba sola por el sendero de piedra que bordeaba la costa, envuelta en un abrigo de lana espesa y un sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro. Sus pasos eran pausados, no por cansancio, sino por el deseo de prolongar ese instante de paz. El viento le movía algunos mechones de cabello que no había logrado sujetar, y su mirada permanecía fija en el horizonte, donde el sol comenzaba a rendirse ante la noche. Habían pasado varios meses desde aquella humillación pública. Después de marcharse de Newport, había construido una vida sencilla pero íntegra. Enseñaba a niñas en una escuela rural, ayudaba a preparar comidas comunitarias y escribía en las noches artículos breves que, sin que ella lo supiera, ya circulaban discretamente entre lectoras de espíritu inquieto. Su nombre comenzaba a sonar en círculos femeninos ilustrados como símbolo de dignidad. Pero para ella, eso no era lo importante. Lo verdaderamente valioso era haber recuperado la paz, aunque no el olvido, porque no lo había olvidado. El sonido de unos pasos detrás de ella la hizo detenerse. No giró de inmediato. Esperó. Su respiración se volvió tensa. El corazón marcaba un ritmo distinto. Y entonces lo oyó. Anne. La voz, profunda y grave, resonó como un eco entre las piedras. Se dio la vuelta con lentitud, sin alzar la vista del todo. Lo primero que vio fueron las botas de cuero bien cuidadas, luego la levita azul marino ajustada al cuerpo y finalmente el rostro. James Pembroke estaba allí, con el semblante sereno y un leve temblor en los ojos. Había adelgazado. El cabello, perfectamente peinado, mostraba algunas canas más cerca de las sienes. No llevaba bastón ni ayudante, solo él. Su presencia era imponente, pero no altiva. Estaba allí, no como magnate, sino como hombre. No esperaba verlo aquí, dijo Anne, sin amargura, pero con firmeza. Y sin embargo vine, respondió él con suavidad, porque no podía quedarme lejos. Guardaron silencio unos segundos, interrumpidos solo por el rumor de las gaviotas que se alejaban hacia el sur. He recorrido un largo camino, Anne, no solo hasta este acantilado, sino dentro de mí. Ella no respondió. Lo observó, esperando que continuara. Cuando te perdí, pensé que bastaría con seguir adelante. Ocultar el dolor tras mis negocios, tras mis muros, pero todo me resultó hueco. Las paredes de Pembroke Hall, los contratos firmados, incluso mis títulos.
Nada tenía sentido sin ti. Anne bajó la mirada un instante. Luego lo miró de nuevo, con una mezcla de fuerza y ternura contenida. Y vino a decirme eso ahora. ¿Por qué? James dio un paso hacia ella. Porque comprendí que el acero puede forjar imperios, pero no corazones. Porque aprendí que el verdadero poder no está en imponer, sino en reconocer cuando uno ha fallado. Se sacó algo del bolsillo interior de su levita. No era una joya ni un documento. Era un pequeño papel doblado con cuidado. Esto es una carta que escribí, pero que nunca envié. Una confesión, si quieres llamarla así. Se lo tendió. Léela cuando estés lista. No espero nada, salvo que sepas que mi alma ya no quiere luchar contra lo que siente. Ella lo tomó con delicadeza. No la abrió. La guardó en su bolso de mano. ¿Por qué ahora, James? El viento arreció levemente, levantando los pliegues del vestido de Anne. James esperó a que el aire se calmara antes de hablar. Porque ya no quiero convencerte de que me necesitas. Esta vez quiero que me elijas como soy, sin máscaras, sin alianzas estratégicas. Solo yo, sin títulos, sin acero. Anne se mantuvo en silencio unos segundos más. Su mirada se desvió al mar como si buscara allí una señal, pero no encontró ninguna. Lo que halló fue dentro de ella, la calma con la que por fin podía mirar a ese hombre y no sentir miedo, ni duda, ni rabia, solo amor. «Y si decido no volver», dijo en voz baja, «¿qué hará?» «Seguiré amándote desde la distancia», respondió él sin dudar. «Pero me iré con el corazón en paz, porque al menos lo intenté». Anne dio un paso hacia él, luego otro. La distancia entre ellos desapareció, como si el viento se la llevara. Lo miró con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. Su voz fue apenas un susurro. «No he dejado de amarte, James, ni un solo día». Él cerró los ojos un instante, como si esas palabras fueran más poderosas que cualquier contrato firmado en su vida. Cuando los abrió, había en ellos una ternura vulnerable, la de quien por fin deja de cargar un peso que ya no necesita. «¿Me permites hacerte una pregunta, Anne Caldwell?» «Adelante. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, esta vez por amor?» Ella no respondió con palabras. Asintió con lentitud, mientras una sonrisa apenas esbozada le iluminaba el rostro. En ese instante, el mar pareció cantar. El sol se detuvo unos segundos más en el horizonte, y los acantilados fueron testigos de un nuevo inicio. Días después, el compromiso fue anunciado nuevamente en Newport, esta vez sin fastos ostentosos ni alianzas familiares. Fue un anuncio simple, pero cargado de dignidad. La noticia se difundió no con chismes malintencionados, sino con un respeto que nadie hubiera imaginado meses atrás. La prensa local tituló «Un nuevo tipo de unión en la alta sociedad. Respeto, amor y renuncia». Las damas que antes habían susurrado escándalos, ahora murmuraban con admiración, y los caballeros que habían despreciado a Anne no encontraban forma de esconder su sorpresa ante la serenidad con la que ella los miraba. Genevieve van der Leyen no asistió a la nueva recepción. Tampoco Margaret St. Clair. Ambas habían quedado al margen de esa nueva corriente que, sin proponérselo, Anne había despertado. La de las mujeres que no aceptaban ser moneda de cambio ni ornamento de salón. James, por su parte, apareció junto a ella no como un magnate protector, sino como un hombre agradecido. Había limpiado su nombre, deshecho negocios turbios, renunciado a algunos círculos que antes le ofrecían poder y encontrado en su corazón algo más valioso que la influencia: humildad. En un mundo donde las apariencias lo eran todo, ellos eligieron lo invisible, la lealtad, la verdad, el amor sin condiciones. Y así, en una casa junto al mar, donde las paredes ya no guardaban retratos tristes, sino nuevas promesas, Anne y James comenzaron una vida donde el acero no mandaba. El alma, al fin, tenía la última palabra. La noche descendía sobre Newport con la solemnidad de una ceremonia sagrada.
Las farolas de gas iluminaban las calles con un resplandor ámbar que se filtraba entre los vitrales de las mansiones, proyectando sombras danzantes sobre los jardines invernales. En el interior de Bellevue House, la antigua residencia donde meses atrás la humillación había sido sembrada como una cruel semilla, se preparaba una velada que marcaría un antes y un después en los círculos sociales de la ciudad. Todo estaba dispuesto. Las arañas de cristal, relucientes como nunca, pendían majestuosas desde techos adornados con molduras doradas. Las mesas ofrecían fuentes de plata rebosantes de frutas frescas, pasteles delicados y copas alineadas con champán francés. La música de una orquesta compuesta por 12 músicos de Filadelfia se elevaba por entre las columnas como una brisa armoniosa, envolviendo los pasillos con melodías de valses vieneses y nocturnos de Chopin. Pero la expectativa no era por la comida ni por la música, no era siquiera por el baile, era por ella. Los susurros recorrían la sala como un fuego manso. Las mujeres, ataviadas con sus mejores galas de seda, brocado y tul, evitaban mencionar abiertamente el nombre de Anne Caldwell, aunque todas lo pensaban. Los hombres, firmes en sus levitas negras y con relojes de cadena asomando en sus chalecos de terciopelo, intercambiaban miradas inquisitivas, como si compartieran una misma pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Cómo sería su entrada? Y entonces las puertas se abrieron. El silencio fue inmediato. El director de orquesta bajó levemente la batuta. Las conversaciones se detuvieron. Los abanicos cesaron su movimiento. Y en medio de esa expectación contenida, Anne apareció tomada del brazo de James Pembroke. Él vestía un frac oscuro con solapas de raso, camisa de lino almidonada, pañuelo blanco en el bolsillo y el porte de un caballero que ya no tenía nada que demostrar. Su expresión era serena, pero en sus ojos brillaba una emoción apenas contenida. Caminaba con seguridad, pero su atención no estaba en el público, estaba en ella. Anne avanzaba con la cabeza erguida, los pasos lentos y firmes, el corazón latiéndole como un tambor de guerra en el pecho. Llevaba un vestido de noche de terciopelo azul oscuro, ceñido a la cintura con una faja bordada a mano en hilos de plata. Las mangas caían ligeramente desde los hombros y los encajes blancos en el escote y el dobladillo evocaban la espuma del mar que una vez había sido testigo de su renacimiento. En su cabello recogido, una tiara de perlas destellaba con discreta elegancia. Nadie se burló esta vez, nadie se atrevió. Las damas que meses atrás habían reído en voz baja, ahora bajaban la mirada al pasar junto a ella. Los caballeros inclinaban levemente la cabeza, reconociendo lo que el dinero jamás había podido comprar: la dignidad. Genevieve van der Leyen, en un rincón del salón, apretó los labios hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Su vestido de tafetán verde olivo parecía repentinamente vulgar, y su sonrisa habitual había sido sustituida por una máscara de piedra. A su lado, Margaret St. Clair sostenía una copa aún sin tocar. Intentaba parecer indiferente, pero el temblor de su mano la traicionaba. «¿Cómo lo logró?», murmuró una voz entre los invitados. «¿Cómo logró Anne Caldwell alzarse así desde la vergüenza hasta la gloria?». Pero nadie respondió, porque no había una fórmula, no había un secreto, solo coraje, solo verdad. James condujo a Anne hasta el centro del salón y allí, en medio de los murmullos, hizo una breve reverencia. «¿Me concede este baile, señorita Caldwell?». Ella lo miró a los ojos. No respondió con palabras, solo con una sonrisa apenas visible, pero cargada de significado. Extendió su mano y cuando la tomó, la música comenzó. El primer vals se alzó como una plegaria. Los dos giraban con gracia, casi sin esfuerzo, como si el aire mismo los impulsara. Los invitados observaron en silencio, conteniendo el aliento,
como si presenciaran un momento que no volvería jamás. Anne no bailaba con un magnate, bailaba con un hombre que había aprendido a amar con humildad. James no bailaba con una joven sin fortuna, bailaba con una mujer que lo había transformado desde la raíz. En cada giro, en cada mirada sostenida, en cada roce de manos enguantadas, se tejía una historia que nadie podría borrar. Las parejas comenzaron a sumarse al baile, pero todos sabían que aquella era su noche. Al finalizar la pieza, la ovación fue inmediata. No por costumbre, no por cortesía, sino por respeto, por admiración, por una redención que había sido ganada no en los tribunales del poder, sino en los silencios del alma. Genevieve abandonó el salón antes de que concluyera la segunda pieza. Margaret la siguió, cabizbaja, con el eco de su derrota resonando en los tacones sobre el mármol. Días después, ambas dejarían Newport, con sus nombres arrastrados por rumores de conspiración y ruina social. Anne, en cambio, se convirtió en el emblema de una nueva época, una en la que la mujer ya no era solo adorno de salón, sino fuerza silenciosa, corazón firme, columna de verdad. Los periódicos elogiaron la velada, pero más aún a la anfitriona. Las columnas sociales escribieron: la señorita Caldwell, ahora prometida del señor Pembroke, demostró que ni la cuna ni la riqueza otorgan nobleza. La nobleza, al parecer, se construye con actos, con decisiones, con dignidad. Al final del baile, James y Anne salieron al jardín, donde las lámparas colgaban de los árboles como luciérnagas de cristal. El aire estaba impregnado del perfume de las lilas y los pinos. Caminaban en silencio, tomados de la mano, sin necesidad de palabras. ¿Lo imaginaste alguna vez?, preguntó James con voz baja. No así, respondió ella, pero ahora entiendo que los caminos más difíciles son los que conducen a los lugares más verdaderos. Él besó su mano, con la reverencia de quien agradece un milagro. Ella lo miró con la certeza de que aquel hombre, por fin, era suyo. No por deber, no por vergüenza, no por presión, sino por amor. Y mientras las campanas de medianoche comenzaban a sonar en la iglesia de St. Mary's y el eco del último vals se desvanecía en los corredores, el alma de Newport era testigo de una verdad que resonaría por generaciones. La dignidad no se compra, no se hereda, se construye, y cuando lo hace el corazón de una mujer valiente, ni todo el acero del mundo puede quebrarla. El verano de 1910 llegó a Newport con una brisa más suave que en años anteriores, como si el tiempo hubiese aprendido a caminar con mayor lentitud. Los acantilados seguían allí, majestuosos y firmes, custodiando las memorias de tantas generaciones, y frente a ellos, como un testigo del amor que desafió prejuicios, se erguía Pembroke Hall, transformada ya no en una casa de silencios y ausencias, sino en un verdadero hogar. Anne, a sus 33 años, conservaba la misma elegancia que una vez había desconcertado a toda la sociedad. Sus cabellos castaños comenzaban a mostrar discretos reflejos cobrizos, como hilos de luz entrelazados por el sol. Su mirada había cambiado. Ya no era la de la muchacha que temía cada paso en falso, sino la de una mujer que había aprendido a sostener la vida con la frente en alto y el alma despierta. Junto a ella, James caminaba más lento, pero con la misma firmeza. Sus 46 años se notaban en las líneas de su rostro y en las sienes levemente plateadas, pero también en la ternura con la que miraba a su esposa cada mañana. Aquel hombre que una vez creyó que el acero podía protegerlo del dolor, había aprendido, con el paso de los años, que la verdadera fortaleza residía en lo vulnerable, y fue en Anne donde encontró su refugio. Tuvieron 2 hijos. El mayor, Thomas, de 9 años, era reflexivo, observador, con el carácter silencioso del padre y la sensibilidad artística de la madre. La menor, Eleanor, de 6, era todo lo contrario: risa escandalosa,
rizos indomables y una valentía que desconcertaba a las institutrices. Le pusieron ese nombre no por olvido, sino por perdón, porque incluso las heridas más hondas podían transformarse en memoria digna si se sanaban con verdad. Pembroke Hall se había convertido en un lugar diferente. Las puertas que antes permanecían cerradas ahora se abrían a los vecinos, a los niños, a los artistas y a las lectoras que buscaban inspiración. Anne fundó un círculo literario femenino, donde se discutían temas que antes solo se murmuraban en voz baja. Muchas de aquellas damas que alguna vez la despreciaron ahora la admiraban en silencio, reconociendo que la dignidad no se impone, se encarna. Genevieve van der Leyen, en cambio, no volvió a pisar Newport. Se exilió en Europa, donde vivió sus últimos años rodeada de lujos prestados y nostalgias que no se atrevían a nombrarse. Nunca recuperó su posición, ni su reputación. Margaret St. Clair, tras vender su mansión, se recluyó en una finca familiar en las afueras de Hartford. Se decía que envejeció con el rostro endurecido y la voz amarga, incapaz de pronunciar el nombre de Anne sin torcer los labios. La sociedad, como todo lo vivo, también había cambiado. Lo que una vez fue motivo de escándalo, ahora era emblema de inspiración. El apellido Caldwell Pembroke era sinónimo de integridad, no de fortuna. Y aunque el dinero seguía reinando en los salones, ya no era la única llave que abría las puertas del respeto. Una tarde de julio, mientras el mar arrojaba su espuma sobre las rocas y las gaviotas sobrevolaban los jardines, Anne se sentó con James en el mirador donde todo había comenzado. A lo lejos, sus hijos reían jugando entre las hortensias. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos hasta aquí?, preguntó él con voz baja. No así, respondió ella, con una sonrisa que nacía desde el alma. Pero me alegra que el camino haya sido tan difícil. Solo así supimos que valía la pena. Él tomó su mano. Sus dedos ya no eran jóvenes, pero encajaban con la misma perfección de la primera vez. Y así, bajo la luz dorada del atardecer, con la brisa en el rostro y los ecos de un vals antiguo flotando en la memoria, supieron que el amor no era una promesa de felicidad perpetua, sino una elección diaria. Una elección que resistía el orgullo, la envidia, los prejuicios y hasta el paso del tiempo. La joven que una vez fue llevada para ser humillada, había construido, con hilos de dignidad y ternura, un legado que ninguna sociedad podría enterrar. Y mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte, dejando en el cielo un rastro de nostalgia y oro, Anne y James supieron que no solo habían sobrevivido a la tormenta, la habían vencido, juntos. Cuando las luces de los grandes salones se apagan y el murmullo de la alta sociedad se desvanece, lo único que perdura es la fuerza con la que una mujer defendió su dignidad. Anne no fue elegida por su fortuna ni por sus apellidos, sino por la valentía de mantenerse firme en medio de la humillación, la traición y el juicio social. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no está en lo que otros piensen de nosotros, sino en lo que decidimos creer sobre nosotros mismos. James, por su parte, nos enseñó que el orgullo es una armadura pesada y que el amor, cuando es sincero, tiene la capacidad de desmontarla pieza por pieza. Esta no fue solo una historia de amor. Fue una historia de resistencia, de transformación y de justicia emocional. Una historia que demuestra que el tiempo puede curar, pero solo si el corazón se abre con humildad. Si tú también crees que la dignidad se construye, como lo hizo Anne, escribe la palabra valor en los comentarios. Así sabremos que llegaste hasta el final y que llevas contigo la esencia de esta historia. Y si esta historia te conmovió, te invito a descubrir otros relatos llenos de emoción, romance e inspiración que estoy dejando en las tarjetas al final de este video. Porque en este canal, las protagonistas no solo viven romances inolvidables,
también dejan huellas imborrables. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.